Si alguien apunta, quiero que le pongan ¿por qué mis problemas me roban el gozo? Póngale un título bonito. Mis problemas no me robarán. ¿O por qué pierdo el gozo en mi vida? ¿Sí? ¿Cómo reaccionamos ante las dificultades y las situaciones difíciles en nuestra vida? ¿Cómo reaccionamos nosotros? ¿Cómo respondemos, verdad? ¿Qué dificultades pueden ser? Algunas de ellas pueden ser desacuerdos, injusticias, calumnias, ¿verdad? Maltratos físicos, emocionales y verbales. ¿Qué otra dificultad me puede robar ese gozo? La pobreza, las enfermedades, separaciones y aún la muerte inesperada de alguien que amamos, ¿verdad? Cuando alguien muere, mucha gente se puede dar cuenta si realmente su fe está en el Señor. Porque cuando alguien muere, un ser amado que muere, nosotros debemos de gozarnos y regocijarnos. No debemos de actuar muchas veces de otra manera. Y desgraciadamente, esto es bien tremendo, porque si no cambiamos esas reacciones y dependiendo cómo reaccionemos nosotros a estas dificultades, ¿sí?, pueden traer consecuencias serias a nuestras vidas. Consecuencias bien tremendas, ¿no? Fíjense, las reacciones típicas humanas por lo regular son de dolor emocional, manifestado en una tristeza fuerte. Otra reacción típica es el temor, otra es el enojo, otra es el rencor, otra es la amargura, otra es los pensamientos y las acciones de venganza, llegando hasta que una persona pueda tener una depresión crónica. Y podemos hacer una lista bien tremenda, ¿no? Pero yo hoy les quiero compartir acerca de esta importancia de darnos cuenta cómo estamos reaccionando nosotros, muchachos. Si somos hijos de Dios verdaderamente, si nosotros nos consideramos hijos por la gracia de Dios. Como dijo Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Sí? Y desgraciadamente, si no cambiamos estas reacciones, muchachos, nos van a traer consecuencias como estas. Número 1, podemos tener disminución de nuestra energía laboral y espiritual. Nuestro ánimo desciende, nuestro ánimo cae y muchas veces perdemos esas ganas de hacer cosas. También en el ámbito espiritual, si nosotros no tomamos en cuenta estas cosas, nosotros podemos ser afectados en nuestra área espiritual, en la inseguridad, en la pérdida de gozo. Hay mucha gente que pierde el gozo y mucha gente puede estar expuesta a enfermedades físicas, enfermedades, ataduras, enfermedades físicas que se abren. ¿Cuándo, muchachos? Cuando los problemas llegan y nos roban la bendición. Satanás dice, ¿verdad? Dios, que Satanás vino ¿a qué? A robar, a matar y a destruir. Pero dijo el Señor que Él ha venido a darnos vida y vida verdadera, vida en abundancia, vida de gozo, vida de paz. No de religiosidad, sino vida de una relación verdadera. Por eso yo quiero hacerles una pregunta en esta mañana. No me la contesten. ¿Ustedes creen que es válido para nosotros como hijos de Dios, como creyentes, reaccionar de todas estas maneras negativas ante las dificultades? ¿Ustedes creen que eso es agradable y es bueno para nosotros? ¿Saben ustedes que muchos cristianos, a lo mejor, muchos creyentes ahorita en su mente, en su corazón, pueden decir, sí es válido, sí,
Soy creyente, soy cristiano, pero también soy humano, ¿verdad? Muchos pueden tomar esa actitud y de esa manera justifican sus reacciones, sus actitudes y justifican sus comportamientos negativos. Hay gente que dice, pastor, tengo carne, tengo sentimientos, ¿verdad? Tengo corazón, o que soy distinto que los del mundo. Y a veces nos excusamos en eso. Pero eso no es normal. Eso no es de los hijos de Dios. Y no les estoy diciendo que somos superhumanos, o que somos intocables. No. O sea, no. Pero, ¿qué es lo que nos roba el gozo? ¿Qué es lo que nos roba vivir en la paz que sobrepasa todo entendimiento? ¿Qué es lo que puede llegar a tu vida y sin darte oportunidad te sales del camino, te desvías del propósito? Entonces, yo quiero compartirles este tema porque vamos a aprender, muchachos, a liberarnos del pensamiento de que es normal reaccionar negativamente como todos los humanos que están separados de Dios. Eso es lo que les quiero compartir. En las dificultades de la vida, ¿verdad? Yo les quiero mencionar algunas cosas positivas y reacciones positivas de los hijos de Dios que también sufrieron. Muchos hijos de Dios, muchos hombres de Dios, muchas personas que están aquí en la palabra de Dios, también sufrieron como tú y como yo. Y a lo mejor sufrieron más que tú y más que yo. Pero vamos a ver cómo reaccionaron. Amén. Vamos a ver ellos cómo se pusieron ante esa circunstancia, ante esa situación adversa en sus vidas, para ver en qué estaban ellos confiando verdaderamente. Por ejemplo, vamos a Génesis, vamos a ver un poquito el capítulo 50, del 18 al 21. Génesis 50. Del 18 al 21. ¿De quién creen que vamos a hablar? De José. Dice la palabra, muchachos. Escuchen. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora, pues, no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. ¿Cómo hubieras reaccionado tú después de todo el mal que te hubieran hecho tus hermanos? Después de haberte vendido, después de haberte golpeado, después de haberte hecho pasar como muerto, ¿sí? Porque tenían envidia de él, después de haber engañado a tu padre y haberle dado una mentira a tu padre diciéndole: hey, José ya está muerto, papá, mira su ropa, está llena de sangre, ya está muerto. ¿Cómo hubieras reaccionado? Número 2, Job. Job, muchachos, ante la pérdida de sus posesiones y de sus hijos, pudo decir algo bien tremendo. Job 1:21. Job 1:21. ¿Ya estamos? Dice la palabra de Dios. Dice: y dijo: desnudo salí
del vientre de mi madre, ¿verdad? Y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Él había perdido todas sus posesiones. Él no tenía, como decimos en México, no tenía en qué caerse muerto. ¿Sí? No tenía ningún bien material. Pero él dijo, Jehová dio, Jehová quitó. ¿Sí? Y aún cuando Job perdió su salud, vean lo que dice el capítulo 2, versículos 9 y 10. Entonces le dijo su mujer a Job, su esposo, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Amén. ¿Por qué te quejas tú delante de Dios? ¿Por qué estás insatisfecho en tu vida? ¿Qué es lo que no te deja a ti ir más allá con Dios y darle gracias? Jeremías, Lamentaciones 3, 22 y 23. Jeremías, el profeta Jeremías, en Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23, dice la palabra. ¿Ya estamos? Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Jeremías, muchachos, con sus sufrimientos ocasionados por las agresiones de su pueblo, por predicarles el juicio de Dios, por predicar la verdad, por predicar lo que Dios le decía que él tenía que predicar. Y al principio Jeremías no quería, pero el Señor le dijo, yo pondré mis palabras en tu boca, Jeremías. No digas que eres niño y que no puedes hablar, porque a donde tú vayas, a donde yo te envíe, tú irás. Y a donde yo te diga que hables, tú hablarás. Y eso trajo a la vida de Jeremías sufrimientos, trajo agresiones, trajo muchas cosas adversas, muchachos, a lo que un humano común y corriente quiere vivir. Esteban, ¿se acuerdan de Esteban? Hechos 7:60, ¿sí? Esteban, muchachos, pudo perdonar a los que lo asesinaban a piedras, a los que estaban apedreándolo. Y en Hechos 7:60, Esteban dice, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, ¿qué dice? Durmió. No les tomes en cuenta este pecado, Señor. Qué tremendo, ¿no? ¿Cómo hubieras reaccionado tú? A lo mejor te levantas y agarras otra piedra, ¿no? Y dices, ¿por qué me va a pegar si yo soy un hijo de Dios? ¿Por qué tengo yo que padecer? ¿Por qué voy a aguantar esta bola de piedras? ¿Verdad? Y qué tremendo, ¿no, muchachos? Porque muchas veces esas cositas en tu vida que no se comparan nada con José, con Job, con Jeremías, con el propio Jesucristo, en Hebreos 12:2. Jesucristo, Dios hombre, Él rogaba por el perdón de los que lo crucificaban, ¿sí? Y el escritor de esta carta de los Hebreos dice en Hebreos 12:2, dice, puesto los ojos en Jesús, dice, el autor y consumador de la fe. Y ahí viene lo bueno, pongan atención. El cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Yo me pregunto, ¿Jesús no habrá tenido la oportunidad de no ir a la cruz por nosotros? De decir, Padre, ¿y por qué no envías a otro? ¿Por qué no viene otro y paga por los pecados?
Pero Él, dice la Escritura, muchachos, que Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, ¿sí? Pero dice que había un gozo puesto delante de Él. Y el gozo de lo que sabía que iba a suceder a través de ese sacrificio, el gozo lo llevó a hacer un sacrificio. El gozo lo llevó a pagar por tus pecados y a pagar por mis pecados. ¿Cómo no agradeceremos entonces, muchachos, estas cosas tan hermosas que Dios nos muestra en su palabra? ¿Cómo vamos a perder el gozo a veces nosotros, muchachos, por cosas tan insignificantes en nuestra vida? Ponte otra vez a pensar, ¿por qué pierdes la paz en tu vida? ¿Por qué pierdes el gozo? Y yo hoy les quiero hablar de la vida de Pablo, muchachos. Y cómo con el ejemplo de Pablo, muchachos, podemos nosotros aprender a reaccionar positivamente ante las dificultades para experimentar las consecuencias, ¿sí? Para experimentar que las consecuencias de los cristianos deben de ser, muchachos, con buena actitud. Debe de ser con gozo, debe de ser con regocijo, ¿sí? Y yo les quiero hablar hoy de 3 puntos. Número 1, muchachos, las dificultades de Pablo, ¿sí? Vean en Filipenses capítulo 1, versículo 12. Filipenses 1:12. Dice la palabra. Esto que vamos a ver está bien tremendo, bien hermoso. Y dice Pablo en ese versículo: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, ¿sí? Para consuelo de los hermanos, muchachos, en Filipos, ¿sí? Pablo les informa de su situación en la cárcel. En el libro de Hechos, muchachos, vemos el encarcelamiento de Pablo. Fíjense, él está preso en Roma, está en una casa rentada, alquilada, y está encadenado a soldados romanos. Estos soldados romanos, muchachos, no le dan ni un respiro de libertad ni de privacidad. Vean lo que dice Hechos capítulo 28. Pablo es el ejemplo más grande, muchachos, creo yo, después de Jesucristo, de sufrimiento. Hechos capítulo 28, versículo 16. Dice: cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo, dice, se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Versículo 20. Dice: así que por esta causa, dice, os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Pablo está predicando en Roma. Y en el versículo número 30, dice la palabra, dice: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Muchachos, imagínense, ¿cuántos de ustedes tienen momentos en sus vidas en donde ustedes quieren estar solos? Solitos, ¿verdad? Que nadie los moleste. Tener un tiempo de paz, tener un tiempo de tranquilidad. Pero Pablo, muchachos, nunca estaba a solas. No se le dejaba consigo con él mismo ni un segundo. Había un relevo constante de soldados que se encadenaban a él por turnos. No podía vivir una vida privada en ningún sentido del término, ¿sí? No podía tener privacidad. Había una ausencia absoluta, muchachos, de cualquier cosa que hace cómoda la vida, y se le negaba por completo todo entretenimiento acostumbrado. Sí, qué tremendo, muchachos. Estos hombres que vigilaban a Pablo eran soldados, y eran de los soldados más preparados que había en ese entonces. Pero sobre todo, muchachos, no solamente eran toscos y eran rudos, eran hombres impíos, eran hombres pecadores, eran hombres que no les importaban las cosas de Dios, eran hombres que tal vez no tenían temor de Dios, ¿sí? Imagínense ustedes las molestias que era esto para un hombre de Dios,
para un hombre santo estar todo el día amarrado, encadenado a un soldado que lo tenía que estar vigilando. ¿Se imaginan ustedes, muchachos? Estos hombres estaban tras el misionero, ¿verdad? Este hombre que viajaba tanto con esfuerzo y con un gozo inefable para llevar el glorioso evangelio, ahora de repente se encuentra preso, está en la cárcel, está encarcelado, está atado, está encadenado. Lo cual, sí o no, díganme, sería una situación desgraciada para cada ser humano. ¿Sí o no? ¿Quién de ustedes quiere estar en la cárcel? Nadie quiere estar en la cárcel. Simplemente el tener ese pensamiento, muchachos, nos da miedo, ¿no? Nos da miedo. ¿Cómo es que yo voy a estar en la cárcel? Entonces, imagínense, muchachos, cómo Pablo está en la cárcel. Probablemente ya había sucedido el juicio que él tenía que pasar. Ahora él espera el veredicto, espera una sentencia. Y esa sentencia puede resultar en liberación o en ejecución. Y esto es lo que les preocupaba a los filipenses. El pueblo de Filipos estaba orando por Pablo, estaba intercediendo, estaba tal vez, a lo mejor la oración de los filipenses era: Padre, que no sufra Pablo. Guárdalo, Señor, de todo mal y que no tenga ningún sufrimiento. Y Dios dice: no, es necesario que Pablo sufra, es necesario que Pablo padezca, es necesario que Pablo vaya a la cárcel, porque ahí también en medio de la cárcel lo voy a usar. Y esto es tan tremendo, muchachos, porque en medio de la cárcel Dios empieza a usar la vida de Pablo. Y dice que en el pretorio, muchachos, en el patio, dice que el evangelio empieza a fluir entre todos los encarcelados. Y entonces dice que los hermanos creyentes que estaban en cárcel se empezaron a animar, se animaban y se levantaban y empezaban también a predicar la palabra. Y decían: si Pablo se está levantando, si Pablo se está gozando. Y dice que era motivo, todo el mundo hablaba de Pablo y decía: mira, aunque está encarcelado, no deja de hablar de Cristo. ¡Wow! Señor. Y quizás ellos, muchachos, los filipenses, están pensando, o tú y yo podemos estar pensando, de un Pablo desalentado y derrotado por las circunstancias. Pablo ya chafió. Pablo ya no habla de Dios. Mira toda la adversidad y todo lo que está pasando y cómo la gente lo vitupera, cómo la gente se burla de él, cómo la gente lo critica, cómo la gente le murmura, cómo los soldados lo tienen con él, están con él todo el día y está encarcelado y está amarrado. Y la oración de los filipenses es: Señor, de seguro Pablo ya se desanimó. Guárdalo, Señor. Que no padezca nada este hombre, Señor, porque Él te ama, porque Él conoce tu vida, Él conoce tu corazón. Y ellos están tal vez pensando que Pablo ya está desalentado y que está derrotado por las circunstancias, reaccionando como los cristianos que también son humanos. Ah, sí, soy cristiano, pero tengo carne, ¿verdad? Soy creyente, pero también soy humano. Ajá, qué bueno. Es por eso que Pablo les aclara entonces la verdadera situación de lo que está viviendo él, y también les dice cuál es su verdadero estado de ánimo. Y Pablo dice: ¿saben qué? Me gozo. Porque por causa de este sufrimiento y por causa de este padecimiento, el evangelio va a alcanzar a muchas almas. Y ustedes, muchachos, a veces porque no hay para la gasolina, no quieren predicar. ¿Pero cómo voy a ir, pastor, si no traigo gota? Wow, ¿y qué onda? ¿No hay rutas? No, y no es eso. A veces tenemos que ir: pues déjate, doy dinero para que vayas. Yo te doy para la gasolina, yo te doy para el camión, pero ve. Ah, pastor, es que no he comido nada, tengo un buen de hambre y no tengo comidas en mi cocina, pastor. ¿Cómo cree que yo voy a hablarle a mis vecinos? Ahí es donde te gozas.
Ahí es donde verdaderamente se prueba tu fe. Ahí es verdaderamente cuando tú padeces, cuando tú sufres persecución, cuando la gente te vitupera, cuando la gente habla mal de ti. Ahí se prueba verdaderamente a quién le sirves tú. Amén. ¿A quién estás sirviendo? ¿Para quién trabajas? El mundo dice, nadie sabe para quién trabaja. Yo sí sé para quién trabajo. Amén. Sí, yo sí sé para quién trabajo. Yo sé en quién estamos confiando en esta congregación. ¿Sí? Entonces, les pregunto, muchachos, ¿cuáles son las cosas que nos han sucedido? Es decir, ¿cuáles son nuestras dificultades que han provocado, ¿sí?, que en nosotros, muchachos, y en los que nos rodean, han provocado, muchachos, que nosotros perdamos el gozo, que nosotros perdamos la paz? ¿Cuáles son las situaciones en mi vida adversas que no me dejan a mí vivir en gozo? ¿Por qué pierdo mi gozo? ¿Por qué no me regocijo? Sí. Filipenses capítulo 1, vayan para allá. Número 2, vamos a ver la reacción de Pablo. La reacción de Pablo, la reacción, cómo Dios nos muestra algo en nuestras vidas, ¿sí?, a través de este hombre. Filipenses capítulo 1. Fíjense, muchachos. La reacción positiva de Pablo, primero la veíamos, en la segunda parte del versículo 12, ¿sí?, donde dice, han redundado más bien para el progreso ¿de qué? Del evangelio. Fíjense, dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, ¿qué dice? Han redundado más bien para el progreso del evangelio. Y en el versículo 4 ahí mismo dice, el 3 dice, doy gracias a mi Dios. Ya les escribe una carta a los filipenses y les dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Póngale sanjosenses. Siempre dice, en todas mis oraciones, rogando ¿con qué? Por todos ustedes. Yo estoy rogándole a Dios y me gozo. Porque todo lo que me está sucediendo está redundando para bien, para que el evangelio sea esparcido. Y estoy orando por todos ustedes. Versículo 18 dice, ¿qué pues? Dice, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Amén. Cristo es anunciado, ¿sí? No importa lo que esté viviendo, no importa lo que esté pasando. A mí no me importa la adversidad, a mí no me importa la consecuencia que yo esté viviendo en mi vida, pero yo quiero ser un instrumento para que Cristo sea anunciado. Y en esto me gozo, dice, y me gozaré aún. Me gozo. No me importa cómo esté viviendo. No me importa lo que esté, la necesidad de mi vida. No me importa cuál sea mi adversidad. No importa lo que esté sucediendo a mi alrededor. Lo que me importa a mí es no perder mi gozo. Amén. Eso es lo que debe de importarle a un hijo verdadero. Versículo 25 dice, y confiando en esto, dice, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Para vuestro provecho y para vuestro gozo de la fe. Sí, Pablo, muchachos, está deleitándose. Provecho y gozo de la fe. Filipenses 2:2 dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, pero completen mi gozo. Gócense conmigo, gócense, deleítense. Vean lo que Dios quiere hacer con ustedes. Ahí mismo el capítulo 2, versículos 17 y 18 dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos ustedes. Y asimismo dice, ustedes gócense y regocíjense también todos conmigo. ¿Qué importa lo que esté pasando? ¿Qué importa que esté encarcelado? ¿Qué importa que la vid no dé fruto? Que en el corral no haya vacas. ¿Qué importa?
Porque con todo yo me alegraré y me gozaré en el día. ¿Por qué pierdes tu gozo? El gozo tan grande que debes de tener, de saber que tienes una recompensa, de que tienes una eternidad para vivir con Dios. Si en verdad lo has creído. Si en verdad sabes en tu corazón que tú estás llamado para vida eterna, entonces Dios tiene cosas hermosas para ti. ¿Sabes qué cosas son? Cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido al corazón del hombre. Son las que Dios tiene preparadas. ¿Para quién? ¿Cuántos aquí aman a Cristo? Está bien, Señor, ya más de la mitad de la congre. Ahí vamos, ¿verdad? No es fácil, es un proceso, pero ahí vamos. Filipenses 4:4 dice: regocijaos en el Señor los domingos. Otra vez les digo, regocíjense. No, pastor, pero yo también me gozo el martes, grupo de hogar. Y ya como ya no hago nada, pues me espero hasta el domingo. Y vuelvo a agarrar mi gozo el domingo. Y lo guardo para el martes. Pero de miércoles a sábado, ¿cómo vivo? ¿Por qué pierdo el gozo? ¿Por qué no estoy yo descansando verdaderamente en lo que Dios tiene para mí? Filipenses 4:4, ¿verdad? Dice: gozaos y regocijaos, ¿verdad? El Señor dice: está con ustedes. Versículo 5: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Y vean lo que dice el 6 y el 7. Por nada estén afanosos. Aló. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de ¿qué? Y gócense con el 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén. ¿Quién dice amén? Amén. Wow, muchachos, qué triste vivir una religión, ¿no? Qué triste vivir alguien que algo me está imponiendo alguien. Ay, es que así me enseñaron mis padres. ¿Y quieres también que tus padres se pierdan? ¿Quieres también que tus padres se vayan a un lugar donde Dios no quiere que vayan? Sé libre, gózate, regocíjate. Dale gracias a Dios en todo tiempo. Ve y háblale a tus papás la verdad. No tengas miedo. Porque el temor, el que teme, no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. Pero el amor de Dios echa fuera el temor. Y el temor, cuando se va de tu vida, te lleva a ti a hablar la verdad. Y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Y si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. ¿Y qué es la verdad? Yo soy la verdad, dijo el Señor. Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. El verbo es la verdad. Y el Hijo fue hecho verbo. Él es la verdad. Amén. No hay dos caminos para el cielo, ni tres, ni cuatro, ni cinco. Hay uno. Es un solo camino. Pero Dios quiere que tú aprendas a regocijarte. Amén. Dios quiere que tú aprendas a gozarte, a deleitarte, ¿sí? Imagínense Pablo, muchachos, ante sus circunstancias. ¿Ustedes creen que Pablo no pudo haber dicho: hey, esto es una tragedia que está impidiendo el evangelio y me siento triste y desgraciado porque mis hermanos me abandonaron? Me siento triste porque nadie ora por mí. Me siento triste porque ni mi familia me oye. Me siento triste porque no tengo esto y lo otro. Y si yo tuviera eso, entonces fuera feliz. ¿Ustedes se imaginan a un Pablo así? Claro que no. Claro que no, muchachos. Pero para nada, muchachos. Esto ocurría en su vida, ¿verdad? Nunca. Él no tenía desánimo. Esto no ocurría en la vida de Pablo, sino todo lo contrario, muchachos. A pesar de estar preso, él estaba al 100. Amén. No estaba al 80 ni al 90, él estaba al 100. ¿Y saben qué significa el 100? Estaba gozoso, estaba lleno de paz, estaba completo y estaba activo en lo que siempre hacía. ¿Y saben qué es lo que siempre hacía? Evangelizaba y glorificaba a Dios. Qué triste que aquí en la iglesia hay muchos que ya se olvidaron de Dios.
ya no hablan de Dios. Ya no les importa hablar de Dios. Dicen, no, soy humano, tengo carne, también siento. No, yo comprendo a aquellos. No, es que usted no está en los zapatos de aquella persona. Pues con más razón, como no estás en los zapatos de esa persona, procura que esa persona esté en los tuyos. Amén. ¿Y cómo lo vas a hacer? Dándole la palabra, dándole el evangelio, háblale la verdad. ¿Sí? Y Pablo siempre se gozaba porque él evangelizaba y glorificaba a Dios. No encontramos en el Pablo de la Biblia, en el Pablo que le sirvió a Dios, no encontramos ni una sola queja, ni un solo lamento y ni un simple rezongo contra Dios. Solamente escucho algo yo, cuando Pablo le dice, Señor, te he rogado 3 veces que me quites este aguijón. ¿Se acuerdan? 3 veces te he rogado, Señor, que quites esto, Señor. Pero el Señor le dijo, Pablo, ¿para qué? Bástate mi gracia. Bástate mi gracia, Pablo. Es lo único que necesitas. No necesitas más. La gracia mía es suficiente en tu vida. ¿Sí? En tus debilidades, Pablo, si tú confías en mi gracia, yo me voy a glorificar. Yo te voy a hacer fuerte. Yo te voy a bendecir, pero no rezongues, pero no te quejes, pero no vayas como un niño de 2 años que se pone a patalear en el mercado cuando no le dan su regalo, ¿verdad? Y cuando el papá y la mamá no toman su autoridad, ¿quién gana? El niño, ¿verdad? El niño se sale con su regalito. Pero Dios no quiere que seamos así nosotros, muchachos. Y les digo un secreto, muchachos. Les digo un secreto de la vida de Pablo. Y esto es bien, bien hermoso saber. Este secreto es que Pablo, muchachos, estaba centrado en Dios. Él tenía la actitud correcta hacia Dios. Él no confiaba en los hombres. Él no confiaba en las mujeres. Él no confiaba en los jóvenes. Él confiaba en Él. Él estaba centrado y él sabía lo que él había sido llamado a hacer. Él tenía la actitud correcta hacia Dios. ¿Cómo está tu actitud el día de hoy? ¿Estás agradecido con Dios? Sí, todos van a decir, sí, estamos agradecidos, pero ¿conoces a Dios? O sea, ¿estás agradecido? Sí, puedes estar agradecido, pero ¿sabes qué? De labios para afuera. Nada más, porque a la hora cuando Dios demanda algo de ti, porque a la hora cuando Dios te exige, entonces ahí te das cuenta que no estás agradecido. Porque estás agradecido, digo, esto no pasa en esta congre, pero estamos agradecidos muchas veces, nomás cuando todo va bien, ¿sí o no? Nomás cuando todo está caminando a la perfección, pues qué fácil es darle gracias a Dios. Pero cuando hay adversidad, cuando hay dificultad, cuando hay oposición, ¿estás agradecido con Dios? ¿Verdaderamente estás confiando en Dios? Muchachos, Pablo estaba tan completamente en lo correcto de su idea de Dios, de su reacción hacia Dios y de su relación con Dios. De tal manera, fíjense que en un sentido, muchachos, era imposible que Pablo se quejara o que protestara contra Dios. Pablo conocía profundamente al Dios soberano, sabía el actuar de Él y comprendía el propósito de Dios al probarlo. Dios estaba probando a Pablo, Dios probaba a Pablo. Y Dios, ¿saben por qué conocía Pablo? ¿Por qué conocía a Dios, muchachos? ¿Saben por qué? Porque conocía el manual del fabricante, porque conocía esto. Él conocía el corazón de Dios porque conocía la palabra. Amén. Él sabía que todo lo que estaba sucediendo en Pablo, sí, en él mismo, él sabía que Dios lo iba a usar para bien. José le dijo a sus hermanos, ustedes procuraron hacerme mal, ustedes tramaron, ustedes actuaron mal en mi contra, pero ¿qué creen? Dios lo usó para bien. Amén. Dios lo usó para bien. Y ahora vean, toda la nación va a ser salva. Porque todo lo que ustedes hicieron mal para mí, Dios lo usó para bien. Y toda la nación de Israel
¿sí? No claudicó, no se deshizo, sino que siguió adelante. Y eso permitió que llegaran 70, ¿verdad?, a Egipto, y con esos 70 volvió a crecer la nación de Israel. Qué hermoso es Dios, ¿sí o no, muchachos? Pero Dios está buscando un pueblo que le crea, un pueblo que confíe. Segunda de Corintios, capítulo 12, del 7 al 10. ¿Están aburridos? Ok, entonces nos quedan 2 horas, ¿va? Perdón por los que se van a las 12, ¿ok? Segunda de Corintios 12, del 7 al 10. Dice la palabra. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y el Señor me ha dicho, bástate mi gracia, Pablo, ponle tu nombre, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo. ¿Me qué? En las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. ¿Quién dice amén? Amén. Él es nuestro Dios. Gózate, no importa lo que estés viviendo, no importa lo que esté pasando en tu vida, dile gracias, Rey, porque tú me amas, porque soy infiel y tú me amas, Señor. Y tú sigues siendo fiel, Padre, porque me desvío tan fácil de tu camino, Señor, porque mi mente divaga, mi mente se va, mi pecado está puesto delante de mí en todo tiempo, Señor, y aún así tú eres fiel conmigo, Señor. Aún así, Señor, tu presencia siempre está conmigo. Pablo comprendía, muchachos, y él sabía, porque había experimentado el amor de Dios. Y yo les quiero decir algo, y yo sé, y se los digo, que había una cosa de la que Pablo tenía una total confianza. ¿Y saben qué era, muchachos? Era el amor de Dios. Él sabía qué era el amor de Dios. Y él no lo echaba en un saco roto. Él sabía que Dios estaba con él. Sí, él sabía que Dios lo iba a usar porque Dios lo había llamado. ¿Sí? Y ustedes creen que Pablo no tuvo la tentación de Satanás de cuestionar y de dudar de Dios ante sus dificultades. Claro que sí. Ustedes creen que Pablo no pudo cuestionar a Dios y haberle dicho, ¿y dónde está, Señor? Claro que sí. Claro que sí, pero en vez de cuestionarlo y en vez de meterse, muchachos, a quejarse y a rezongar, en vez de hacer todo eso, Pablo decía, gracias, Señor, porque me amas, Señor, porque sé, Padre, que tú estás obrando en mi vida. ¿Sí? Y esa era la certeza absoluta y era la confianza que Pablo tenía, muchachos. Pablo, muchachos, no admitía otro pensamiento, escuchen, porque estaba seguro del amor de Dios. Y Pablo podía decir, yo creo, yo estoy seguro de eso y me mantengo firme en eso. ¿Cuándo ustedes han dudado de Dios? ¿Cuándo ustedes han dudado de la palabra? Isaías 26:3, dice la palabra en Isaías 26:3 algo bien tremendo, muchachos. ¿Y saben qué? Yo les comentaba que mucha gente de aquí pierde su paz en el Señor porque sus pensamientos se desvían, porque sus pensamientos se van a hacer otras cosas que no son agradables delante de Dios. Y dice la palabra, esa es una promesa que Dios tiene para ti. Dice que Él guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevere. Pero Él te está hablando de una confianza, de una paz. Dios te promete que si tú confías en Él, Él va a traer paz a tu vida. Y la paz te va a traer gozo, la paz te va a traer alegría, la paz te va a traer regocijo, la paz te va a traer agradecimiento, porque tú vas a comprobar verdaderamente lo que la palabra de Dios dice.
Amén. Dios está esperándonos, muchachos. Dios quiere que tú y yo nos metamos verdaderamente con Él. Por eso Isaías 55:6 dice: busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Porque va a haber tiempos, muchachitos, que ya no lo van a hallar. Y si ahorita ustedes no entienden eso, el Señor va a sufrir mucho. Cuando muchos en la tierra, conociendo y caminando y entendiendo su evangelio, no quisieron buscarlo. Por eso dice el Señor: búsquenlo, búsquenlo mientras tengan vida, búsquenlo, porque ahorita sí lo pueden encontrar. Ahorita Él está ahí esperando. Pero Él no quiere que tengas una religión. Él quiere que tengas una relación. Él quiere que seas sencillo, que seas humilde, que te humilles delante de Él, que digas: Señor, ayúdame, Señor, a conocerte, ayúdame a entenderte, ayúdame a buscarte y poder encontrarte. Porque Jeremías dice, muchachos, 29:11, dice que cuando tú le busques de todo tu corazón, lo hallarás, lo encontrarás. Él siempre estará ahí esperándote. Sí, dice que Él tiene los pensamientos, ¿verdad?, buenos para ti, pensamientos de bien. ¿Pensamientos de qué dice? De paz y no de mal. Dios te quiere bendecir. Dios quiere hacer algo hermoso en tu vida. Sí. Y Pablo nos está dando un ejemplo tan tremendo, muchachos, de que tú y yo no podemos claudicar. No podemos dejar de hacer lo correcto delante de Dios. Tenemos que esforzarnos. Hoy Dios te está diciendo: vuelve a mí, vuelve a tu primer amor. Recuerda el gozo que tenías cuando caminabas conmigo. Recuerda el gozo que había en tu corazón, el fuego que quemaba tu corazón, porque había una confianza, una certeza, había una convicción en tu vida de que yo estaba dentro de ti. Vuelve a ese gozo, vuelve a ese lugar, ¿sí? Pablo, muchachos, renunciaba constantemente a centrarse en él mismo. Gálatas 2:20. ¿Se acuerdan que dice Gálatas 2:20? Porque ya no vivo. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó. ¿Qué dice? A sí mismo. ¿Por quién? Voltea con tu vecino y dile: se entregó por ti. Se entregó por ti. ¿Qué vas a hacer ahora? Él se entregó por ti. Muchachos, este hombre vivía bajo la dirección de Cristo. ¿Y saben cuál es el hombre, muchachos, que no tiene gozo? El hombre que no vive bajo la dirección de Cristo. El hombre que está centrado solamente en sí mismo. Ojalá que aquí no haya hombres centrados en sí mismos nada más. Pero el hombre que discute consigo mismo generalmente quiere discutir con todos los demás. El hombre que está descontento en su interior, en su propia vida esencial, es alguien intranquilo y por tanto es alguien que está expuesto, ¿sí?, a tener un carácter equivocado en todo tiempo. Y debido a todo esto, muchachos, todo lo que hay en su entorno sale perjudicado y se tuerce. ¿Por qué? Porque está centrado en sí mismo. Todo lo que hay en su entorno sale perjudicado y se tuerce. Y vive haciendo lo malo. Y vive haciendo lo que es desagradable ante los ojos de Dios. Porque en su entorno, muchachos, ¿qué creen? Solamente existe Él. Solamente existo yo. ¿Sí? Solamente me centro en lo mío, en lo mismo. Todos los días. De lo que yo pienso, de lo que yo creo, de lo que yo quiero hacer. Y qué tremendo, ¿no, muchachos? Porque yo les puedo hacer una pregunta. Entonces, ¿cómo es el creyente? ¿Cómo es el cristiano que está centrado en Dios y muerto a su yo y a su egoísmo? ¿Cómo es ese cristiano que ya no le importa, muchachos? Realmente no le importa qué va a pasar el día de mañana, sino que quiere vivir agradando al Señor. ¿Saben cómo es esa persona? Es una persona simple y sencilla que vive en gozo y regocijo. Y no se preocupa por lo que va a pasar mañana, porque su Padre tiene el control. Amén. Su Padre tiene el control.
Él sabe en quién está confiando. Él sabe en quién está descansando. Entonces les hago una pregunta, ya vamos a terminar. Entonces, ¿cuál es el verdadero problema, muchachos, con los creyentes que están acostumbrados a reaccionar negativamente, ¿sí?, en las adversidades de la vida? ¿Cuál es entonces ese verdadero problema? ¿Sí? ¿Saben cuál es? Bien sencillo. Que están centrados en sí mismos, que nada más piensan en yo y yo, que son de la familia del yo, ¿verdad? Primero yo, después yo y al último yo, ¿sí? Entonces, quiero terminar, muchachos, con los resultados de esta creación, de esta reacción positiva que Pablo tuvo. Filipenses capítulo 1, del 12 al 15. Filipenses 1, del 12 al 15, vean lo que dice la palabra. Quiero que sepan esto, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso de ¿qué? De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo ¿qué? El pretorio y a todos los demás. Y escuchen esto. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Quién dice amén? Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Ay, Señor. Los resultados, muchachos, del sufrimiento de Pablo. ¿Sí? Para progreso del evangelio. Mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, dice, en todo el pretorio. Sí. Pero el ser humano normal que piensa, no, ¿cómo crees? ¿Cómo voy a seguir yo a ese Cristo? Mira, ese Dios que te metió a la cárcel. Mira, ese Dios que te trae en la ruta. Mira, ese Dios que te trae nada más padeciendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el hombre natural, el hombre carnal, no entiende las cosas del reino. No entiende que con el Señor no es lo material, es lo espiritual, es lo interno. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo hablas tú ante la adversidad? ¿Cómo hablas tú ante esas cosas que son opuestas a tu diario vivir? Y aquí vemos algo bien hermoso, muchachos, ¿sí? Que a través de esta situación y circunstancia de Pablo, muchachos, el evangelio progresaba y progresaba y progresaba. Con los inconversos también, muchachos, parecía que el tema de conversación en el pretorio y las familias de los soldados del pretorio era a quien Pablo les estaba llevando el mensaje de salvación y estaban, ¿saben por qué estaba respaldado? Ahí les va. Por su buena actitud en medio de la cárcel. ¿Cómo está tu actitud el día de hoy? ¿Cómo está tu actitud el día de hoy? Yo no sé qué necesidad tengas. Yo no sé por qué estés pasando hoy, en esta mañana, en este día. Pero yo te puedo preguntar, si alguien de aquí está encarcelado, ¿qué actitud tiene? Y no les estoy hablando de una cárcel física. Estoy hablando de lo que es el tema de hoy. La cárcel de los problemas, la cárcel de las dificultades, la cárcel de la adversidad, la cárcel del egoísmo, la cárcel de tu entorno, la cárcel de todo lo que se está oponiendo para que tú no entres verdaderamente en donde Dios te quiere meter. ¿Sí? ¿Cómo está esa actitud tuya? ¿Cómo estás reaccionando a todo esto? Entonces, muchachos, con todos estos creyentes, con los creyentes de Roma, muchachos, imagínense, al ver que Pablo no se deprimió, ni se rebeló a Dios por estar encarcelado, entonces, ¿qué iba a decir la gente? Él no se rebeló, él no se deprimió, sino todo lo contrario. ¿Y qué hacía Pablo? Predicaba con buena actitud el evangelio. Y fue entonces, muchachos, que se animaron los que ya estaban ahí. Ya había creyentes en la cárcel, pero no se levantaban, porque esos creyentes estaban cuestionando a Dios. Y le decían, Señor, ¿por qué estoy en la cárcel si soy tu siervo? ¿Por qué estoy en esta situación en mi vida si soy tu hijo? ¿Sí? Y Jesucristo ya les había dicho, es necesario que por mi nombre padezcan. Es necesario que por mi nombre sufran persecución. Es necesario que por causa de mi nombre vengan adversidades en sus vidas. Pero se nos olvida muchas veces porque nos enseñaron otro evangelio, ¿verdad?
Nos enseñaron el evangelio de la prosperidad, ¿verdad? Usted conviértase a Cristo y va a ser rico. Ajá, dice el Señor. Ajá. Sí. Eso es lo que yo les vine a enseñar. Dice, entonces, ¿por qué yo nací en un pesebre? Entonces, ¿por qué sufrí persecución? Antes de mi nacimiento sufrió persecución. ¿Sí o no? ¿No lo querían matar? ¿Y no mataron cuántos niños, muchachos, por causa del Rey de Reyes? ¿Sí? Y Pablo predicaba con una actitud correcta. Fue entonces que se animaron y predicaron con denuedo el evangelio en la ciudad. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta porque ya vamos a terminar. Y yo quiero que tú pienses, que tú te contestes en tu corazón y seas honesto, honesta. ¿Está progresando el evangelio y tu crecimiento espiritual en tu vida a pesar de tus sufrimientos, a pesar de las adversidades que tú enfrentas? ¿Estás realmente siendo una persona de bendición para otras personas? Tu respuesta, lo que tú estás contestando en tu mente, en tu corazón, ahorita te puede decir a ti mismo si tú eres o no aprobado o estás reprobado ante las circunstancias difíciles de la vida. ¿Cuál fue tu respuesta? ¿Sí o no? Nuestra reacción, muchachos, a las pruebas va a revelar nuestro verdadero carácter. Y es como cuando metes una bolsita de té en una taza de agua hirviendo. Antes de que la metamos, ¿qué hacemos? No notamos el olor, ¿verdad? Metemos la bolsita, ¿verdad? No vemos ni el sabor del té, ni vemos el color. Pero una vez que la metemos a dicha tacita que está con el agua casi hirviendo, entonces se palpan las cualidades del té. ¿Sí o no? Así las pruebas, ¿qué crees? En tu vida, ¿sí? Van a revelar el grado de tu crecimiento espiritual, o también van a revelar si estás en la fe o si no has entendido el evangelio. Punch. Si estás en la fe verdaderamente o no has entendido, ¿sí? La razón de ser llamado hijo de Dios. Amén. Entonces, ¿quién eres cuando vienen las pruebas o las dificultades? ¿Quién eres? ¿Cómo eres cuando viene la adversidad? Los hijos de Dios que también sufrieron, pero que no perdieron su integridad ni su gozo en el Señor, y menos su cometido, menos su llamado a seguir reflejando y predicando el evangelio, ¿sí? ¿De esos eres? ¿O eres de los hijos de Dios que se justifican todavía diciendo, ay, es que soy humano, pequé, ay, metí la pata, mira, es que soy humano, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y qué te decía Dios en la palabra? Ah, pero es que Dios conoce mi debilidad, dicen unos, ¿verdad? Sí, sí la conoce perfectamente. Pero en tu pecado Dios no se va a hacer fuerte. Se va a hacer fuerte en tu debilidad cuando tú reconozcas que lo necesitas. Cuando tú determines en tu vida que no lo quieres ofender, que no quieres ensuciar, tu cuerpo. El templo del Espíritu Santo es tu cuerpo. Tienes que entenderlo. Y les repito esto me deleito con esto, muchachos. Sí. ¿Qué tipo de creyente eres cuando vienen las pruebas o las dificultades? ¿Eres de los que sufren pero no pierden su integridad ni su gozo? ¿O eres de los que se justifican todavía diciendo, es que soy humano, metí la pata y la regué? Y que manifiestan las clásicas reacciones que tienen los que no conocen a Cristo. Dicen, oye, es que esa persona también, también la regó, también hizo eso. Sí, pero esa persona tiene a Cristo y camina con Él. No. Entonces, ¿por qué te comparas con alguien que no tiene lo que tú tienes? Nunca te compares con alguien que no tiene a Cristo. Amén. Porque tú tienes a Cristo. ¿Sí? Entonces yo les hago una pregunta. Después de este mensaje, muchachos, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Qué van a hacer ustedes para reaccionar positivamente con gozo en el Señor y ser creyentes auténticos ante las adversidades que nos vienen, ¿sí? Por ser creyentes fieles a Dios. ¿Qué pasos vas a tomar? ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Vas a seguir viviendo esta vida que llevas?
¿Te vas a conformar con la manera en que estás viviendo? ¿Voluntad permisiva o voluntad perfecta? ¿En cuál voluntad quieres, Señor? Atente a las consecuencias, porque al final viene una recompensa. Si quieres vivir en la voluntad perfecta de Dios, vas a comprobar que es buena, agradable y perfecta, y que yo te voy a bendecir por la eternidad. Y tengo algo especial para ti, y tengo una bendición preciosa para ti. ¿Cuál es la voluntad que tú escoges? ¿Qué vas a hacer a partir del día de hoy? ¿Cómo vas a terminar el año? Todavía no acaba el año. ¿Por qué no te comprometes? ¿Por qué no dices hoy voy a cambiar? Hoy voy a determinar en mi corazón hacer las cosas como Dios manda. Amén. Hoy verdaderamente he entendido en mi corazón que mis problemas no deben de robarme el gozo. Amén. Dios me quiere bendecir. Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para mi vida. Pero la pregunta que yo te hago, ¿tú quieres esos pensamientos? ¿Tú quieres que Dios te guarde en completa paz? ¿Tú quieres que Dios haga algo hermoso en tu vida? Pues empieza hoy. Empieza hoy. Mañana no, empieza hoy. Hay gente que dice, sí, pastor, el 1 de enero, ya lo pensaste. Ya lo pensaste. El año que entra voy a cambiar. No, dice el Señor, no te esperes. Porque para mí, dice el Señor, un día son como 1000 años y 1000 años son como un día. ¿Y qué crees? Yo voy a venir como ladrón en la noche, cuando nadie me espera. Cuando nadie piense que yo voy a venir, a esa hora voy a venir. Por eso, ponte las pilas. Sí, hoy es tiempo de cambiar. Y quiero terminar con una palabra en 2 de Corintios, capítulo 13, del 11 al 14. Fíjense, muchachos. Quiero terminar con esto porque es un saludo, es una doxología final bien hermosa del apóstol Pablo. Y dice, por lo demás, hermanos, tened que perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid. ¿Vivir en qué? En paz. Qué tremendo, muchachos. ¿Cuántos de ustedes todavía viven en guerra y pierden la paz por cosas insignificantes? Dice la palabra, busquen la paz y síganla. Vivan en paz. Vivan en paz con su esposa. Vivan en paz con sus hijos. Establezcan la paz de Dios en sus casas. Amén. 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 ¿Sí? Dice, vivan en paz. ¿Y el Dios de qué? ¿Y de qué? Estará con ustedes. Saludaos unos a otros. No corran cuando se acabe el servicio. Salúdense unos a otros, dice, con ósculo santo. ¿Sí? Besos santos si gustan. Todos los santos, dice, los saludan. Y vean el 14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Sea con todos vosotros. Amén. Amén. Cierren sus ojos, inclinen su rostro. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser un pueblo, Señor, que no pierda el gozo, Señor, por las cosas del mundo, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser un pueblo que no nos comparemos con la gente que no te conoce, Señor. Ayúdanos a ser un pueblo celoso, Señor, de agradarte, de buscarte, de conocerte, Señor. Ayúdanos, Señor, porque en nuestras fuerzas no podemos, Señor. En nuestras fuerzas no hay nada bueno que podamos hacer, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos cuando nos hemos extraviado, Señor. Cuando no hemos hecho tu voluntad, Señor. Perdónanos, Señor, cuando le hemos llamado a lo malo bueno y a lo bueno malo, Señor. Hoy, Señor, yo te pido, Padre, que traigas convicción de pecado, Señor, a nuestra congregación, Señor. Que traigas, Señor, el deseo de vivir, Señor, en el gozo de tu salvación, Señor. Que ya no seamos nosotros, Señor, haciendo las cosas, Padre. Que verdaderamente seas tú en nosotros, Señor, mostrándonos, Señor, el camino de la vida.
el camino que todos los días debemos de seguir, Señor. Yo te pido, Padre, también que nos perdones, Señor, por si aquí hay pueblo, Señor, que se ha olvidado de ti, Señor. Aunque tú sabes que muchos dicen que no se olvidan, pero que te traen en su corazón, pero su corazón está lejos de ti, Señor. Su corazón está lejos de ti, su corazón no hace lo que tú quieres, Señor. Su corazón no obedece, Señor, lo que tú le pides, y lo que tú le pides, Señor, no es gravoso. Todo lo que tú nos pides, Padre, es algo que podemos hacer, Señor. Por eso yo te pido, Padre, que nos des la oportunidad de volver a ti. Danos, Señor, una vez más tu gracia y tu misericordia para volver a tus caminos, Señor, para conocer y entender, Señor, que tú eres bueno, Señor, que tú eres un Dios que se deleita, Señor. Y hoy, Señor, queremos agradarte, Señor, queremos no solamente pedirte perdón, Señor, y salir de este lugar igual, Padre, sino que queremos que tú hagas verdaderamente la obra en nuestros corazones, Señor. Padre, cámbianos, Señor. Cámbianos, Señor. Apártanos de vivir con esa indiferencia hacia ti, Señor. Apártanos ya, Señor, de pensar, Padre, de pensar, Señor, que tú no vienes, Señor, que tú tardas mucho, que tú eres indiferente hacia la humanidad, Señor. Cambia, Padre, ayúdanos a cambiar esa manera de pensar. Ayúdanos, Señor. Pon el querer como el hacer. Produce en nuestras vidas, Señor, el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Padre, que seamos una congregación que confíe verdaderamente en tu palabra, Señor. Que seamos un pueblo, Señor, entendido de los tiempos, Señor. Que sean, Señor, que sean estos tiempos, Señor, una alarma para nosotros, Señor, de vivir en santidad, de vivir agradándote a ti, Señor. Tiempos de refrigerio, Señor, tiempos de volver a ti, Señor, tiempos de tratar en todo tiempo de hacer tu voluntad y no la nuestra, Señor. Padre, que cuando el enemigo o nuestra mente, Señor, o nuestra vida quiera robarnos el gozo de tu salvación, Señor, que nosotros podamos ser sensibles a eso, Señor. Que no perdamos, Señor, lo que tú nos has dado, Señor. El sacrificio en la cruz, la sangre preciosa que derramaste, Señor, por cada uno de nosotros, Señor. Que no la tomemos en vano, Señor. Que no la tomemos en vano, Señor. Que no ignoremos, Padre, todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, porque te necesitamos, Señor. Cámbianos verdaderamente, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser distintos, Señor. Saber que aunque estamos en este mundo, Señor, no somos de este mundo, Señor. Perdónanos, Señor, cuando a veces nos hemos convertido a ellos y ellos no se convierten a nosotros, Señor. Perdónanos, Señor. Aquí estamos, Señor. Haz tu obra en nosotros, Señor. Trae libertad, Señor. Trae libertad a este pueblo. Trae libertad a cada oyente en esta mañana, Señor. Trae convicción de pecado, Señor. Trae convicción de pecado, Señor, a cada creyente en esta mañana, Señor. Y enséñanos, Señor, el camino de tu gracia y de tu verdad. Enséñanos verdaderamente, Señor, a vivir conforme a tu palabra, Señor. Te pedimos todo esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Y toda la iglesia dice...